Presentación del artículo Propuesta de resignificación de los factores psicosociales en el trabajo para adaptarlos a la epistemología de los sistemas dinámicos complejos. En cuanto a la revisión de conceptos, revisaremos el factor psicosocial, factores psicosociales, trabajo, riesgo y factores psicosociales en el trabajo. Estos conceptos deben conectarse con la epistemología de la complejidad, considerando el caos, la autoorganización y la emergencia. En cuanto al factor, vemos que las definiciones sugieren que un factor es la causa de un estado y su determinante. En otras palabras, un factor es una causa que produce efecto. Por lo tanto, el uso de esta palabra tiene implícitas dos problemáticas. Por un lado, no da cuenta de fenómenos multifactoriales o multicausales y, por ende, no permite identificar los procesos que suceden en distintos niveles y sus interacciones. En cuanto al concepto de psicosocial, en general nos indica que trata de la interacción del individuo y particularmente su psique con lo social, definido como otros, grupo, como modelo económico y político. Por consecuencia, un factor psicosocial es la relación entre la causa y el efecto del psiquismo de un individuo y el medio social en el que se desenvuelve, en el que el individuo o la sociedad alguna vez es causa y otras es efecto. El concepto de trabajo tiene 12 significados diferentes que pueden agruparse en 4 acepciones que van desde la brujería, la dificultad, la transferencia de energía, el resultado de la actividad humana que es remunerada y el sitio donde se desarrolla, siendo estas dos últimas las que nos ocupan en este artículo. Por lo tanto, el trabajo puede considerarse desde dos ámbitos: el positivo, que integra autocreación, satisfacción de necesidades y bienestar, y la segunda, explotación, enajenación y daño. Los factores psicosociales en el trabajo, o las siglas FPST, acorde con lo anteriormente que se señaló, podríamos considerar que el estudio de los factores psicosociales en el trabajo integrarían la relación causal entre el individuo y la sociedad en el contexto laboral, que puede ser favorable o desfavorable. Estos factores no pueden observarse separados de lo que ocurre en el ámbito macroeconómico, político, nacional e internacional, pues el modo de producción de la sociedad determinará cómo se moverá el mundo del trabajo al imponer las reglas del mercado, políticas de empleo a países, empresas y organizaciones, con repercusión en las condiciones de trabajo y, por ende, en la calidad de vida de la gente. El impacto del trabajo en la salud se estudia desde la perspectiva negativa. Al respecto, los especialistas afirman que el paradigma tradicional se ha centrado en el lado negativo o en el lado oscuro de los factores psicosociales sobre el trabajo. ¿Pero qué hay de la parte positiva? Existe una necesidad creciente de una aproximación positiva más novedosa y emergente que se centra en las fortalezas del empleado y del funcionamiento psicosocial óptimo. Es importante mencionar que a los factores psicosociales en el trabajo de corte negativo se les suele nombrar riesgos. En México se cuenta con una reciente modificación al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 2014, donde a manera de prevención de riesgos se incluye el apartado que define a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o bien actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Sistemas dinámicos complejos. La complejidad ha tomado fuerza en los últimos años para describir y predecir fenómenos de la realidad que por su naturaleza son difíciles de explicar, ya que se centra en el entendimiento de las relaciones entre individuos, organizaciones y o sistemas de los que resultan comportamientos colectivos. Concepto no linealidad, caos y orden.
Un sistema lineal es con precisión igual a la suma de sus partes, pero muchas cosas en la naturaleza no actúan de esta forma. La realidad es caótica y a la vez ordenada, pues los fenómenos complejos son ante todo no lineales, o expresado en otras palabras, la relación entre causa y efecto no es necesariamente proporcional. Por lo anterior, se puede concluir que el caos no es lo contrario al orden, sino una forma del mismo. Autoorganización y emergencia. La autoorganización es un proceso dialéctico de coevolución entre agentes, mismos que están comprometidos en relación y comportamiento. Los agentes en sistemas autoorganizados responden de acuerdo a su propia capacidad de respuesta, con varios parámetros de control organizacional, incluyendo tasa de flujo de información, grado de diversidad, riqueza de la conectividad, nivel de ansiedad contenida y grado de las diferencias de poder. Para un sistema complejo, la capacidad de adaptación garantiza la operación del sistema y la autoorganización es la vía por la cual el sistema toma configuraciones nuevas espontáneamente. Los sistemas autoorganizados típicamente tienen propiedades que no pueden ser observadas al nivel de los elementos y pueden verse como producto de sus interacciones. Estas propiedades son conocidas como propiedades emergentes. Las características comunes entre los sistemas que presentan propiedades emergentes son que están compuestos de muchas partes, que cada parte tiene su propia estructura interna y que lo que ocurra a una parte del sistema alterará de manera no lineal al sistema. Otros autores señalan que otra categoría filosófica resaltada por el enfoque sistémico es la de emergencia, y refiere que cierta propiedad de un sistema es emergente en el cierto nivel si ninguna de las partes la posee. La interacción de los componentes de un sistema complejo generan propiedades emergentes que no pueden ser entendidas examinando los componentes individuales del sistema, de manera que, en vez de entender el fenómeno emergente, el sistema del que emergió debe ser entendido como un todo. Factores psicosociales en el trabajo y sistemas dinámicos complejos. En el trabajo y su organización podemos encontrar comportamientos con propiedades de autoorganización. El estudio de los sistemas que se autoorganizan, como las actividades remuneradas y el lugar donde se realizan, o el proceso salud-enfermedad de población trabajadora, permite identificar los mejores puntos para intervenir dicho sistema. Este es el aporte que la epistemología de la complejidad puede darle al estudio de los factores psicosociales en el trabajo, pues el objetivo hasta ahora ha sido la demostración de su existencia. Sin embargo, no puede decirse que la eliminación de todos los riesgos es posible. Es por este motivo que la configuración de una organización sana, de la que sus trabajadores como individuos forman parte, pueden investigarse desde una epistemología cuyo objetivo sea la adaptación y tenga la capacidad de describir cambios para propiciarlos como la de los sistemas adaptativos complejos. Las propiedades emergentes de la organización del trabajo en la que toman parte los individuos o trabajadores son desde luego de corte productivo. Sin embargo, las implicaciones de una ciencia cuyo objetivo es la transformación, o en pocas palabras, el control de condiciones de sistemas para adaptarlos a condiciones más deseables, nos lleva al planteamiento en el que se establece que la práctica interpretativa de atribuir sentido a los hallazgos es tanto artística como política. En este punto se hallará una de las limitantes que tiene toda ciencia, y es el uso para beneficios particulares. Por lo tanto, se sugiere la concepción de los factores psicosociales en el trabajo como acciones colectivas que tienen lugar en el trabajo en los que interactúan elementos que pueden ubicarse en niveles micro, como el individuo, meso, como la organización, y macro, como las políticas impulsadas por el Estado, que al autoorganizarse en sus dimensiones positivas y negativas, emergen propiedades que serán el bienestar o la enfermedad de los trabajadores de un lugar y o gremio específico. Conclusiones. Los factores psicosociales en el trabajo han sido estudiados desde una base epistemológica difusa, pero parecida al positivismo. A través de los principios de esta base epistemológica se ha logrado el reconocimiento del fenómeno por parte de instituciones
tanto internacionales como gubernamentales, así como la identificación de los elementos que propician una dinámica que determinará el daño a la salud o el bienestar de los trabajadores. Las interacciones entre factores psicosociales del trabajo, de configuración negativa y positiva, que suceden en diferentes niveles de la realidad como el micro, meso y macro, implican un estado de organización entre estos que no puede ser descrita por bases epistemológicas que propongan la reducción de fenómenos, pues la suma de estas interacciones simplificadas no dará la interacción final, que es el objeto de estudio de la psicología de la salud ocupacional, es decir, el bienestar o el daño a la salud de los trabajadores. Finalmente, la base epistemológica de los sistemas dinámicos complejos permitirá explicar la autoorganización de las interacciones de los factores psicosociales en el trabajo y comprender su propiedad emergente, es decir, la salud, pues es la esencia de esta base epistemológica.